Dialogando Perú, el programa político de entrevista y actualidad del Partido Demócrata Cristiano. Bienvenidos a Dialogando Perú, el programa de entrevistas y actualidad política del Partido Demócrata Cristiano. Hoy nos ocuparemos de un tema de actualidad que nos toca a todos, para lo cual hemos invitado al doctor Carlos Gallardo Neira, presidente del Partido Demócrata Cristiano. Hoy empezamos el programa presentando nuestras condolencias a los deudos de las víctimas del mortal asesinato de hace 3 días en San Miguel del N, Satipo, región de Junín. Lo ocurrido en esa parte del Perú nos llena de tristeza y nos remite a recuerdos de una época en que el terrorismo demencial pretendió imponerse en el Perú. Desde aquí, rechazamos toda manifestación de violencia en la política, sea verbal o atentatoria contra la vida y la salud de las personas. Creemos firmemente en que hay maneras civilizadas de discrepar sin tener que llegar al extremo de quitar la vida de inocentes solo para enviar un mensaje, que es, al fin, un mensaje de terror. Condenamos este atentado contra la vida, la democracia y la paz social, y hacemos votos porque las autoridades pertinentes den pronto con los responsables y los sometan a la justicia peruana, única instancia capaz de administrar justicia. Esperamos que la ciudadanía acuda masivamente este 6 de junio a votar y demostrarle así a estos extremistas que no nos amedrentarán. Desde Dialogando Perú seguiremos en nuestro camino de abrir vías para la conversación, la discusión y el intercambio de ideas por el bien del Perú y los peruanos todos. Damos ahora sí la bienvenida al doctor Carlos Gallardo Neira. Buenas noches, doctor Carlos Gallardo Neira. El micrófono de Dialogando Perú es suyo. Muy buenas noches, Jorge, Fernando y los demócratas cristianos y el pueblo peruano en general. Ciertamente son días de luto y de dolor que nos hacen recordar épocas que muchos creímos ya habían sido superadas por la historia republicana del Perú, pero que lamentablemente nuevamente aparecen estos hechos que causan mucho dolor, pero a la vez indignación y, cómo no, un compromiso renovado por defender la democracia frente a estos atentados que algunos pretenden señalar como no políticos. Pero señores, que el Perú entero sepa que este es un hecho político. No podemos caer en el error de los 80 en que un presidente señaló que se trataba solamente de avijeos o de fanáticos. No son fanáticos de una secta ni fanáticos religiosos. Son fanáticos de una ideología política que pretende, con el miedo y con el terror, instaurar en el Perú una ideología que va en contra de la libertad y la dignidad de los seres humanos y de todos los peruanos. Por eso, ante estas circunstancias, además de solidarizarnos con las familias que hoy día son dolientes por esta masacre y por esta forma de partir de sus seres queridos de una manera injusta y despiadada, también tenemos que empinarnos todos juntos en la defensa de la democracia, de la libertad, de la justicia y del bien común. No quería comenzar, Jorge, esta entrevista sin antes presentar, como presidente de la democracia cristiana, nuestra solidaridad en momentos tan duros para la patria, porque no solamente se enlutan las familias, sino que además se enluta al país entero y a nuestro sistema de libertades. En efecto, doctor Gallardo, estamos todos muy apenados y muy preocupados por la situación. Bien, quería empezar el programa conversando con usted acerca de lo que esta violencia y lo que la violencia en general representa para la política. ¿Es esta violencia una forma de hacer política? ¿Es una forma, además, es una forma aceptable? ¿Estamos los peruanos dispuestos a aceptar estas imposiciones? Yo creo de que la violencia
solo trae más violencia. Estos son acciones delictivas, terroristas, que buscan amedrentar a los peruanos, a los ciudadanos, e imponernos un sistema que es lacerante para nuestra libertad y que, sobre todo, esclaviza la mente de los hombres, de los seres humanos, para poder iniciar un proceso hacia la prosperidad como dueños de nuestro propio destino y como dueños también de nuestro libre albedrío para decidir lo que creamos más conveniente para nuestra patria. Por eso es que nosotros tenemos que superar estos momentos, así como lo hicimos en la década de los 80, de los 90, hoy por hoy tenemos que volver a combatir, pero no solamente con la paciencia y con el verso, sino con la acción. Y es aquí donde yo quiero hacer un llamado al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas del Perú, porque creo yo que llegar 3 días luego de la masacre es llegar tardíamente. Creo yo de que el presidente Sagasti, como jefe del Comando General Militar del Perú, tiene que disponer inmediatamente la cacería de estos nefastos criminales que azotan en la selva del Bray y que quieren causar el temor a todos los peruanos. Desde aquí, nuestro dolor, nuestra solidaridad, pero también nuestra exigencia a quienes representan y son autoridades democráticas a ejercer con la severidad que la justicia y el Estado de Derecho nos brinda los mecanismos y las decisiones que sean necesarias para combatir el terrorismo en nuestra patria. En estos días, doctor Gallardo, se observa una escalada de violencia física, sí, pero también verbal. Hay ataques de los seguidores de ambos bandos, los que han llegado a esta definición por la presidencia del Perú. ¿Qué puede usted decirnos acerca de esto, doctor Gallardo? Que es una costumbre que se ha hecho en el Perú, tal vez atacar al otro, ¿no? Verbalmente, físicamente, no se exponen las ideas. ¿Qué es lo que nos está pasando? Aquí hay un problema muy grande, ya regresando a la coyuntura política electoral de nuestra patria, que ha dejado como definidores de este proceso electoral, y no quiero referirme a las personas ni a las conductas de ellas, sino quiero referirme a los modelos que representan. Y son modelos sumamente antagónicos, distantes, pero que a su vez dependen uno del otro. Tenemos por un lado una derecha a la que la llaman radical y por el otro una izquierda a la que la llaman radical. Cuando no existen en los partidos políticos, o cuando los partidos políticos, mejor dicho, se han alejado del mundo de las ideas, de las propuestas, de la inteligencia, de la comprensión de lo que es el Estado, de lo que es la misión de los partidos políticos, cuando los planes de gobierno son armados a la carrera y cuando los líderes de estos partidos políticos no son estadistas, y es decir, no comprenden la idiosincrasia y las necesidades de nuestro Perú en cualquier parte, en cualquier zona de nuestro territorio, entonces lo más fácil es el insulto y la intolerancia, es el tratar de imponer su idea al otro, es crear el conflicto permanente, es buscar la división, es tratar de que se polarice la política electoral en el país, porque de esa manera dicen, y bueno, es cierto también que esa polarización lleva a
seguramente a juntar algunos votos más en favor de sus candidaturas. Y eso es lo que viene sucediendo. Hemos tenido por primera vez en la historia dos candidatos que han pasado a una segunda vuelta que sumado sus resultados de la primera no llegaban al 30%. Increíble. Pero esto ha sucedido en el país. Lo que nos dice de que ha habido un voto de protesta muy grande, un ausentismo muy grande, casi alrededor de 6 millones, casi 7 millones de peruanos no han asistido o han votado en blanco o viciado. Dígame usted si es que eso no es una protesta. Por supuesto que sí. Sin embargo, las otras candidaturas no han sabido abrirse paso porque tampoco han tenido mensaje. Y mire usted, lo que viene sucediendo en este enfrentamiento cotidiano, un enfrentamiento electoral muy bajo, muy chiquito, muy pequeño, que no está a la altura de la historia republicana del país. La violencia verbal pareciera ser que con ello quieren abrirse paso a una imposición de las ideas, y en una democracia las ideas no se imponen, se exponen, se debaten, se convencen. Precisamente. Eso es lo que nosotros queremos para un país. Eso significa marcar, hacer docencia y decencia política. Nosotros creemos que las posiciones, todas ellas son respetables. Pueden ser aceptables o no, pero hay que respetarlas. Y sin embargo, hay que seguir insistiendo como demócratas en la propuesta, en la exposición del planteamiento y saber también cómo comunicas al pueblo del Perú las ideas o las alternativas y las diferentes posiciones que un partido pueda tener sobre un sector u otro sector del Estado para buscar hacerlo eficiente. Aquí lo que falta es hacer algunas reformas constitucionales, sí, dentro de la Constitución y como lo manda y lo ordena la Constitución, claro que sí, porque la Constitución tiene sus artículos y sus disposiciones para hacer las reformas. Entonces sí hay que hacer algunas reformas concretas, como por ejemplo, podríamos decir en el título económico habría que modificar aquel artículo constitucional que señala que los decretos, leyes son irrevisables. Nosotros los demócratas cristianos creemos que sí son revisables en casos de corrupción inclusive. Si quiere que se señale, que se aumente eso. Pero eso significa una reforma constitucional. Lo que sucede es que el Estado no ha funcionado como Estado. Lo que sucede es que al Perú le ha faltado gestores y hacer gestión de Estado. Y con esto no quiero decir de que el Estado tiene que ser el papá de todos o que el Estado tiene que resolver el problema de todos. Pero el Estado tiene que tener presencia, porque si no, deja de ser Estado. La Constitución nos señala también de que el Perú se caracteriza dentro del régimen económico por llevar un sistema de economía social de mercado. Pero es lírico, es falso, eso no se está haciendo. Aquí lo que hay es una economía de mercado. Yo espero de que estas ofensas de uno y otro lado cesen, que se dediquen más a exponer ideas, pero al parecer cuando no hay ideas, vienen los insultos. Cuando no hay una educación política, no hay respeto al adversario. El adversario no es un enemigo, es simplemente un adversario que tiene otro tipo de ideas. Pero hay que confrontarlas, y confrontarlas con ideas, no con insultos, no con amenazas. Es terrible. Yo he visto por los canales de televisión inclusive, sin embargo, no me gustó que en algunas presentaciones le lancen a la señora Keiko botellas, piedras y estas cosas. Y digo yo, ¿en dónde está Manuela Ramos? ¿Dónde están las feministas? ¿Por qué no salen ahora? Porque están apoyando
a una candidatura radical de izquierda, que es donde ellos siempre han estado, pero siempre se escondieron y ahora están mostrando los dientes, quiénes son. Entonces el peruano y el ciudadano de a pie tiene que aprender a identificar quién es quién en esta campaña. Y hay que abrirnos paso, hay que abrirnos paso. No caer en la violencia, no caer en el chisme mediático tampoco, no ser tontos útiles en reproducir videitos en los WhatsApp que son muchas veces fabricados o son de tiempos anteriores. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a mirar hacia adelante. Quien ha cometido delito tendrá que ser perseguido por el Ministerio Público a través de los fiscales y tendrá que ser sancionado o sentenciado por el juez a través del Poder Judicial. En un Estado de Derecho hay un poder de justicia y ellos tienen que hacer su parte. Nosotros los políticos tenemos que hacer la nuestra. Y nuestra obligación es ver el Perú hacia adelante. ¿Qué hacemos de lo que tenemos? ¿Cómo construimos una patria más hermosa, más grande, más próspera? ¿Cómo podemos hacer llegar la igualdad de oportunidades a todos los peruanos? ¿Y cómo podemos colaborar, coadyuvar en esta promoción del bien común que definitivamente requiere de mucha solidaridad y fraternidad entre los peruanos? Los candidatos hasta el momento no les he escuchado una sola frase de unidad y de esperanza. No ha habido ni una sola frase que nos haya hecho levantar, empinarnos, de ver, de fijar nuestra mente en el futuro, en lo que debe ser el Perú, la patria. Ninguno de ellos, inclusive hay un profesor que hasta el momento no se ha referido a ni un héroe nacional, a ni un héroe nacional. Entonces, ¿qué pasa con esta patria, con este Perú? Nos tienen adormecidos, nos tienen cabizbajos, nos tienen temerosos, nos tienen encerrados. ¿Qué es lo que pasa con nuestro Perú? Que aquellos que pretenden y que dicen ser líderes no pueden motivar en los peruanos ese ensanchamiento del pecho, de emoción, del corazón, del alma, del espíritu, para elevarnos hacia otro tipo de situaciones más positivas para construir Perú. Eso es lo que yo reclamo de manera personal e institucionalmente a las agrupaciones políticas. Hay que hacer escuela política, hay que crear cuadros políticos, pero cuadros políticos que no vean solamente la política en el poder, sino en una actividad patriótica de servicio, con humildad y sencillez, al servicio de los que menos tienen, pero llamando a la solidaridad de los que más tienen. Una patria se construye con todos y con todo. Una patria no solamente es de un lado o de repente del otro, no. La patria es todo, señores. Y eso es lo que nosotros como demócratas cristianos queremos dar a conocer a estas nuevas generaciones que están creciendo dentro de una política sumamente rivalesca y enemiga del uno del otro. No, la política no es eso. La política es servir, es entregarse. La política es amor y es humildad, aunque no lo crean y suena muy romántico. Pero eso es la política. ¿Qué es la política si no es soñar, si no es ver hacia adelante? Eso es la política. Pero si a esa política le imprimimos principios democráticos, porque hay política autoritaria y dictatorial también. Hay política atea también. Hay política idólatra también. Y hay política ególatra. Pero si nosotros hacemos una política dentro de los principios democráticos, participativos, de respeto a la persona humana, de participación de las sociedades intermedias. Entonces, creo yo que podemos abrir
una nueva alameda muy ancha para un futuro próspero de nuestro Perú. Turbulencia política, violencia, ataques verbales, falta de ideas, ausencia de diálogo, parecen ser factores comunes en la práctica de la política en prácticamente todos los participantes de esta contienda y también de las anteriores. ¿En qué se diferencia el Partido Demócrata Cristiano de estas propuestas, por llamarlas de algún modo? ¿Qué, qué nos puede decir el Partido Demócrata Cristiano? Usted también mencionó un tema importante, habló de la docencia y la decencia en política. Quisiera que nos aclarara un poco ese tema y que nos hiciera un comentario sobre lo que he propuesto, ¿verdad, doctor? Lo que sucede es de que los valores han venido a menos. Hace 30 años que paulatinamente y progresivamente se ha ido desdeñando los principios y los valores. Y esto lo vemos desde la casa, desde el colegio, no porque los chicos sean malos o porque los profesores sean malos, sino que las currículas han sido malas, despojando de la educación y de la formación del espíritu y del alma a los jóvenes del Perú. Pero luego algunos de ellos llegan a los partidos políticos y llegan pensando en obtener poder y ser autoridad, pero simplemente eso, simplemente eso. La política es una gran carrera. En la política en primer lugar no se aprende en los libros. La política se aprende haciendo política, ejerciendo política, cometiendo errores, reconociéndolos y reparando los errores. Pero la política tiene que tener valores, principios que la rodeen. El político tiene que amar su historia para poder amar su país. Y en ese encuentro amoroso con la historia de su país, va a encontrar los mejores caminos para poder levantar su sociedad, elevar a sus conciudadanos. Eso es la política. ¿Qué es la política si no tener y dotar hacia la sociedad un servicio? El problema está cuando queremos servirnos de la política para buscar nuestros propios intereses o cuando somos títeres de otros poderes para defender los intereses de esos poderes que se mantienen ocultos. Ese es el problema. Los demócratas cristianos nos diferenciamos porque tenemos una gran preocupación por la formación de nuestros afiliados. Nosotros no queremos afiliados simplemente para momentos electorales. Nosotros queremos afiliados que se vuelvan militantes. ¿Cómo así militantes? Que practiquen de la política demócrata cristiana cotidianamente. No cada 5 años para una elección y para una campaña política. Eso es reducir la política a un momento electoral. Eso no es hacer política. Hacer política son los 365 días del año, durante los 5, durante los 10, durante los 20, durante todo el momento que uno tiene la posibilidad de estar con vida. Eso es hacer política. Y si a eso se añade principios y valores, entonces harás una política buena, una política decente. Y si a ello le agregas la noble práctica de pretender despojarte de tus conocimientos para entregárselos a los demás, entonces haces docencia política. Y esa preocupación la tenemos los demócratas cristianos y venimos formando jóvenes profesionales, jóvenes estudiantes para el ejercicio de esta política demócrata cristiana, que estoy seguro el año 26 va a marcar una gran diferencia y la ciudadanía y nuestros compatriotas podrán notarla
muy claramente lo que es ser un político demócrata cristiano de lo que es ser un político mundano, digamos así. Bien, doctor Gallardo, este es un programa breve, dadas las circunstancias. No hemos querido extendernos más, pero sí queríamos escuchar sus palabras, que son muy importantes para todos nosotros, los miembros del PDC, pero también para toda la ciudadanía. Le dejo el micrófono para su despedida y su saludo final. Compatriotas, ha llegado una hora para el Perú en que las campanas de la historia empiezan a sonar. Y ese sonido nos lleva a un compromiso de definir si es que queremos continuar siendo los constructores de nuestra propia historia, con errores o sin ellos, con aciertos o desaciertos, pero siendo nosotros los constructores y los que decidamos sobre nuestra vida y la de nuestra familia. Y en medio de todo esto, vemos que la violencia verbal que existe entre la clase política actual se ha pasado nuevamente a una violencia más que física, sino que va a una violencia cobarde de la metralleta, la bayoneta y la explosión. Es el momento de unirnos. Es el momento de decir, basta ya, no más violencia, no vamos a volver a permitir el terrorismo en nuestra patria. Vamos a combatirla y vamos a poner el pecho si es necesario para defender la libertad de nuestros hijos, la libertad de nuestros familiares, la libertad de cada peruano, pero todos juntos unidos en una sola voz que se llame libertad. Todos juntos en un solo abrazo que signifique democracia y todos juntos en un solo pensamiento que signifique patria. Muchas gracias por esta oportunidad. Unámonos todos en un solo abrazo y en una sola voz. Que vive el Perú, que viva la democracia y siempre, siempre con las manos limpias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gallardo. Bien, amigos, dejamos aquí el programa de hoy, que estuvo centrado en el grave hecho de que la violencia parece haberse instalado como vehículo de uso común, tanto entre líderes como en seguidores. La alternativa, como ya lo dijo el doctor Gallardo, está en la participación política, personal, en el compromiso, en la exposición de ideas, la discusión, el intercambio de conceptos y la contrastación de los mismos para el bien de todos. Agradecemos nuevamente la presencia del doctor Carlos Gallardo Neira, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Dialogando Perú. La próxima semana nos visitará un miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Demócrata Cristiano, con quien conversaremos sobre un tema de importancia para todos, de importancia para el bienestar de todos los peruanos y de todo el Perú. Les agradezco, amigos, su sintonía y nos vemos la próxima semana.